de quién sale depende de a quién interrumpimos la última vez. Don Alberto estaba con... Don Alberto estaba hablando, sí, de una conferencia que hubo en estos días. No, es que... No era eso, bueno. Bueno, no, es que de ahí arranca. Ah, bueno. Lo que yo iba a decir Sí. es que en Costa Rica hemos sostenido, francamente, hemos hecho girar la guerra en torno a la batalla de Rivas y a Juan Santamaría. Sí. Y no es eso. De tal manera, no, es decir, Juan Santamaría... Entonces, hay gente que está estudiando eso y se va llegando a ciertas conclusiones que son muy interesantes. La batalla de Rivas y Juan Santamaría fueron exaltadas por los enemigos de Mora como una manera de bajarle el piso a Mora. Muy lógico, ¿no? No, sí, es decir, Sí. porque en realidad la batalla de Rivas no tiene importancia. Y el acto de Juan Santamaría pues fue un acto heroico, como debe haber habido muchos en la guerra. Pero este fue el que tomaron los enemigos de Mora para convertir la guerra. Y entonces, para nosotros en la escuela, nos enseñaron una guerra que gira en torno a Juan Santamaría. Sí, así es. Sí, tenés razón. Sí. Y esto es lo que ahora se está rectificando. La batalla clave es Santa Rosa. La batalla de Rivas es heroica, pero estratégicamente no significa nada. No, es que estratégicamente, que eso, perdón que te interrumpa, Beto, eso es lo que dice este señor, que es nicaragüense, ¿verdad? Sí. Que acabo de mencionar, Mendieta. Sí. que es un modelo de estrategia con lo que se hizo ahí, que fue una maravilla. Sí. Bueno, creí que sí era sobre Rivas. No, en Santa Rosa, Sí. que fue algo de excepción. Ahora, lo que yo voy, a veces yo escucho, le he escuchado a don Alberto 2 o 3 veces decir, hablando de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania peleó la guerra por razones comerciales. Bueno, es un punto de vista. Sí. Pero a mí me parece... Alemania emprendió la guerra. Sí. Por eso. No es que la perdió. La emprendió. Yo te oí perdió. Emprendió. Pero hay una parte de la historia que es meramente escatológica. Y yo, con respecto a eso, siempre tengo presente algo. Hay una fijación alemana por hacer trizas a Rusia. Es muy vieja. Sí. Y viene de una cosa, probablemente, digo yo, es mi hipótesis, comienza con una batalla que fue muy similar en muchos aspectos a la de Rivas, porque duró poquísimo. La batalla del Neva, cuando Alejandro Nevsky a los caballeros teutones les dio por la torre y con ellos mandó al papado al diablo y dejó al mundo advertido. Y si no fuera porque hicieron una película sobre eso maravillosa, sí, nadie se acordaría. Exacto. Sí. Y de ahí arranca, creo yo, un síndrome alemán de derrota frente a Rusia que los hace ser irracionales con Rusia. Esa guerra con Rusia fue una estupidez. Sí. Pero dime, esa premisa de que eran por razones estrictamente comerciales, no estrictamente, pero que eran especialmente comerciales, cuando se lee aquella carta que don Alberto no ha querido leer, se percata uno de que no era así exactamente. Bueno, aparte de que hay una cosa que yo me pregunto, ¿qué diablos podría hacer Alemania buscando mercados en ese suburbio de Asia, como lo llama Steiner a Rusia? Sí. Cuando en realidad el pleito por mercados estaba en el resto del mundo, en las colonias. Claro. Ganarle a Inglaterra era más importante. La guerra era contra Inglaterra. Claro. Es decir, yo lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, el objetivo de Rusia era acabar con el Imperio Británico. Y en ese sentido ganó la guerra. Ahora, la otra parte... Digo, el sentido de Alemania. Sí. Era acabar con el Imperio Británico. Y lo logró. Claro, pero veamos con el caso de Santa Rosa. Pues se acabó el Imperio Británico. Sí, no. Y hay mercado. Sí. Ya después tuvo que compartirlo. Sí, bueno.
y hay ay, porque es que ahora mi memoria no me da, pero estaba leyendo algunas consideraciones de un poeta alemán sobre la cuestión del resultado de la Segunda Guerra Mundial, visto desde la perspectiva de un poeta alemán sin pretensiones de politólogo, ni nada, que sostiene que finalmente todos los periodistas, la mayor parte de los periodistas independientes que fueron a Alemania, norteamericanos, ingleses que fueron a Alemania al terminar la guerra, se dieron cuenta de que no había ningún sentimiento de culpa real entre los alemanes. Y que los alemanes pensaban, en el fondo, los alemanes derrotados, que los ingleses y los americanos tarde o temprano los necesitarían. Y que fueron eso muy cazurros. No, claro. ¿Y es lo que pasó? Así es. Mira, hace que la guerra la pararon Japón y Alemania. Imagínate, es decir, y Alemania tenía que armar una guerra contra Inglaterra. Ahora, imagínate si esa guerra no lo hubiera hecho un loco. Exacto. Lo que le pasa es que le armó un loco. Sí, claro. Ese es un factor. Es un factor inexplicable. Lo que pasa es que también hay que considerar que solo un pueblo loco acepta un loco como ese. Sí. Perdón, yo discrepo totalmente. Hombre. Totalmente. ¿Usted qué quiere acuerdo? Sí, señor. Todo el inicio de la primera parte de la guerra era un genio militar lo que hizo. Después, claro, con los ayudantes como Himmler y todos esos un montón de canallas, porque hicieron barbaridades, él entró y se tropezó y ya se volvió loquito también. No, pero no era un loco. Era un suicida. Pues que oír, desde el 33, era un loco. Suicidó a Alemania. Suicidó a Alemania. Claro. No, de verdad. Sí. ¿Cómo puede ser que haya alguien tan beocio como para coger e iniciar una guerra mundial, claro. Iniciar una guerra de invierno contra Rusia? Si cualquier idiota europeo que lea un libro de historia sabe lo que le pasó a Napoleón. Pues eso fue lo que, a eso lo obligó Winston Churchill. Eso es lo que usted ha contado, sí, bueno, puede ser, si Winston Churchill logró eso era un genio. Porque encontró al loco indispensable para que hiciera una estupidez. Sí. Hay una información por email, algo que yo escribí diciendo que a propósito de un espía ruso que se hizo pasar por tico en tiempos del hitlerismo, que era raro que eso existiera. No, que era un tico. No, es que ese es otro caso. Es otro caso. No, este se trata de un agente de Stalin que se hizo pasar por comerciante de café costarricense. Y eso no se viene a saber sino después de que cayó el régimen soviético, porque aparece consignado en un informe que fue de la KGB. Un informe que le hicieron a Stalin sobre la muerte de Hitler, que no se había divulgado. Y entonces ahora ya se conoce. Entonces me decían que cómo era eso que Alemania había agarrado a Rusia desprevenida, y es un error. Rusia estaba lo mejor preparada que podía, como los polacos que tenían todavía cañones tirados por caballos, era lo más que podían, no podían más. Y eso pero sabían que los iban a invadir. Eso hizo que la primera ola de invasión fuera tremenda. Sí. O sea, y llegaron hasta la famosa batalla de Constantinopla, que fue donde se frenó un poco. Pero por Constantinopla. Sí. Por dentro. No, perdón, ¿cómo se llama? No, Stalingrado. No. Moscú. No. Donde participaron tropas húngaras o no sé qué. ¿Cómo se llama? No, es que está Stalingrado, Stalingrado se nutrió mucho. Constantinopla, había un fuerte famoso en ese lugar. ¿Cuál lugar? Es lo que queremos Estoy tratando de acordarme del nombre, ya lo confundí con... Es que está Leningrado... No, estás en el centro. Stalingrado, no, Leningrado está el ala izquierda fue el que atacó, métete por allá, al fuerte ese famoso, de Sebastopol. Sebastopol. Ok. Bueno, ahí fue una batalla tremenda, ¿verdad? Y al fin lo conquistaron.
Sebastopol. Pero- Parece a Constantinopla, ¿vio? pero ahí- Sebastopol. No, pero claro, la maniobra de Churchill fue, porque es un libro que vos me prestaste. Sí, está. sí, ahí está. Y Clarísima. Y el general invierno de ahí era el invierno empezaba en junio. Sí, es que Hitler no había salido de Alemania, probablemente. Y lo porque- grave, ahí sí coincido con ustedes, que ya estaba chiflado, porque lo grave es que todos los generales racionales de la Wehrmacht se lo dijeron. Esto es absurdo en este momento, hay que esperar. No, hay que entrar. Pero yo quiero un loco. Sí, bueno, No, ahí por sí, eso, ya. Pero bueno, la otra No, yo cosa. estoy hablando de toda la parte inicial de Polonia, de Francia, de los Sudetes, de toda esa parte. Es decir, fue extraordinario. Pero ahí estaba comiendo. Pero comiendo- no era él. ¿Ah? El estratega no era él. Era él. No, era Goering. ¿Cómo Goering? Es como, espérate. Ahí. El que luego se lució en África. Ah, bueno, ya, pero en el no, ámbito pero militar. No. Sí, Ese sí. era el gran En el general. plano Sí. militar. Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, todo lo que fue apoderarse de lo que de Checoslovaquia, la invasión de Polonia, eso lo hace un Sí, carajillo claro, de de tercer grado. acuerdo, no, pero no Polonia, pero Francia. Y todo, Los no. franceses, pues, ¿Cómo les dio la vuelta a la ¿cómo se llamaba? La línea de Maginot. Hombre, en un para país atacar- tan militarizado como Alemania, ¿cómo van a admitir que uno que no era militar fue el que le dio? Espérese. Después de la Primera Guerra Mundial habían quedado postrados, ¿ok? ¿Quién la levantó? Bueno, pues, ¿Quién la convirtió en potencia nuevamente? No, es que son hechos Sí, sí, históricos. Que después se volvió loco, estoy de acuerdo, pero... No, loco venía desde antes. No, pero inicialmente fue extraordinario lo que... Tan es así que un pueblo como el alemán llegó a adorarlo en ese entonces. pues eso es lo que hace pensar que los alemanes Son locos también. Perdieron la chaveta con los mitos estos germánicos de wagnerianos y todo eso, porque si hubieran seguido siendo clásicos no cometen esa locura. Pues sabes que hay No, ya después la guerra se salió de las manos de... Se hizo un disparate. Eso de la invasión a Rusia, la operación Barbarroja. En la época. cuando uno se pone a pensar en Alemania y pensar también ahora en lo que pasó en los Balcanes hace poco, llega hasta cierto punto, y sobre todo los europeos, no uno, a uno que le importa, pero los europeos, porque les da horror que los vean tan bárbaros como a los africanos, de las guerras estas tribales. Y eso fue, perdón. Es que si usted viene una industria del exterminio y de la matanza como esa, solo la locura colectiva podía mantenerlo. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿el pueblo en general estaría consciente de lo que estaban haciendo, por ejemplo, con los judíos, con los negros, con los... Lo hacían públicamente. Que yo no veo. hombre. Claro, hombre. Cuando sacaban a los judíos de sus casas y los llevaban como ganado a los trenes, sí, bueno, todo el pero- mundo los veía. De acuerdo, pero no que los iban a convertir en humo. No, bueno, pero lo que estaban Ahí haciendo. solo eso ya no era suficiente. Sí, bueno, sí. tenés Ahora, razón. imagínese usted que en Auschwitz... ¿Cómo se ve que vos no sos judío? ¿Cómo? ¿Cómo se ve que vos no sos judío? Ay, muchacho. A pesar de tu nariz. A pesar de mi nariz, no, de mi apellido. Sí. Es judío. el primer campo y con- Escalante es sefardí. El primer campo de concentración que hicieron los alemanes, el de Dachau, que fue gravísimo. horroroso. Dachau, ese es cerca de Múnich. Y resulta que era en medio de la ciudad y aún ahora, digamos en el año 1969, yo estuve por allá con un alemán, un gringo de origen alemán, y él fue el que me condujo a ver. No había manera de que la gente No se diera cuenta. de Dachau nos diera la dirección del campo de concentración, se hacían los chanchos. De verdad. Y ahí sí les da vergüenza. Ah, no, pero no, una cosa vergonzante. Ahora, ahí sí que digo yo que debía pedir perdón. Man. Sí, claro. No, nunca se arrepintieron. Y esto es un problema que tienen que verlo todos los europeos. Ahí nunca hubo un acto de contrición verdadero. Y bueno, y ahora tienen el poder. Eso es grave, Ahora son bueno, los dueños de Europa y ¿quién les va a decir que lo hagan?
Vea los griegos que le sacaron 5.000 muertos a los alemanes en la toma de un aeropuerto y ahora están agachados como borregos. ¿Ven? Eso es lo que es el resultado. Eso, la historia, es conocer la teoría del papel del pastel de hojaldre, ¿verdad? Sí, la verdad es que pensémoslo bien, Alemania ganó la guerra. Bueno, ese sí. Porque ganó la paz. Bueno, exacto. Filosofía muy rara. Lo que pasa es que cuando decimos paz, casi siempre hablamos Lo que vino de después paz. de la guerra, cuando se acabó la guerra. Hablamos de paz y estamos pensando en armisticios, ¿verdad? No. Pero paz. es que si lo pensás desde el es decir, claro, eso hay capítulos a analizar. Las pérdidas humanas de Alemania durante la guerra y en la invasión barbarroja y todo eso fueron, es decir, monstruosas. ¿Qué quería? No, pero estoy diciendo que no, pero que ganar la guerra, sí, qué maravilla. Si yo me tiro de bárbaro. De un Von séptimo Paulus, piso, qué cuando rico. Von Paulus se rindió con 1,5 millones de soldados alemanes. Sí, Bueno, pero sin y abastecimiento. no regresó ni uno. Bueno, ahí. Bueno, por eso, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo No, yo es que entiendo. ganar la guerra, si no, eso no es ganar la guerra. ¿no? Bueno, no, Por amor perdón, de el Dios. resultado. Es que el problema es la mirada a largo plazo. Usted le va a decir a Rusia que perder 30 millones de hombres era victoria, ¿eh? No, pues si se lo decís a Stalin, dice que sí. ¿Ah? O sea, Stalin No, hubiera dicho que sí. Claro. digamos que... Él es otro loco. de nuevo volvamos al tema de la escatología histórica. Una vez que Alemania agrede a Rusia, a los rusos se les olvidó qué clase de régimen tenían. Sí, así porque es, estaba claro. en su madre patria. en su historia el hacer la resistencia que hicieron. Sí, claro. Los polacos habrían hecho lo mismo si hubieran podido. Sí, no, sí. Pero lo que pasa es que la guerra termina cuando se hace el armisticio, cuando alguien se rinde, pero después lo que sigue hay que tomar nota de ello. Y hoy por hoy, si usted se fija bien, Alemania es la dueña de Ucrania, Padolia, sí. todo lo que Y está imponiendo leyes bancarias al resto de Europa. tiene a Chipre hecho, no, Chipre No, que era a un enclave ¿A británico. Italia? Bueno, Italia ¿A siempre, Francia? ¿A España? pero acuérdate que Italia siempre peleó en retirada, ¿verdad? Sí, bueno, en marcha atrás. Pero fíjate, toda esa parte de Europa es a la que está imponiendo condiciones es Alemania. Sí, claro. ¿Cómo le decís vos? La Führer Merkel. La Führer Merkel. El desastre es Francia. Así es. Cuando sale. Pero bueno, eso es parte, por eso a veces uno... Pues es que el mundo no para, ¿verdad? La historia no para. ¿Cómo va a parar? Sí, nos acabaríamos ahí. Y en esto ese que momento. estamos viendo es una cosa que en 1950 no lo habría soñado nadie. Uno nadie se lo... No. Estaba en ruinas Alemania en ese momento todavía. Y, vea usted. Japón mismo, y uno dice, ¿cómo llegó? ¿Cómo se recuperó? Bueno, pero es MacArthur. Yo recuerdo insistió. que yo llegué a Berlín en 1968. Ya van ganas de llorar. Sí, claro. 1968. Oye, lo de Japón, MacArthur fue el que insistió en traer una serie de empresas norteamericanas para poner a funcionar y todas esas empresas americanas se hicieron japonesas. Por ejemplo, la Sony era Zenith. Se llevaron a la Zenith, que era una gran empresa, crearon Sony y Sony se independizó y fue mucho más poderosa que la Zenith, ¿no? La General Motors con Toyota, lo mismo. Toyota son ventas asombrosas, ¿verdad? Y se acabó la General Motors. Sí, no, está bien, bueno. Pero no es del tamaño de jamás. Pero en fin, MacArthur creo que lo hizo con muy buena intención. Y acordate que preservó el régimen imperial y lo rodeó de protecciones. Y la Bavaria. ¿Cómo? Es una broma. Sí, eso. No, pero ¿qué dijiste de Bavaria? Imperial. Es un chiste típicamente tuyo. No, es que no lo entendí hasta ahora. Imperial, típicamente tuyo. Sí, típicamente mío que no lo entendí, ¿verdad? Ay,
Ay, No, pero todo esto uno habla de estas cosas y empezamos con la batalla de Santa Rosa. Yo encuentro... no, ¿cómo nos salimos? mutatis mutandi, la batalla de Santa Rosa es el inicio de una lucha nacional que conduce, por ejemplo, la campaña del tránsito. Y usted ve que la batalla de Neva conduce a una lucha por preservar la ruta del tránsito de los lagos de Finlandia al Mar Negro, que eran importantísimos desde el punto de vista económico. Y uno dice, bueno, hay unas similitudes. Interesante. Sí, por eso, Mora es como el Alejandro Nevsky de Costa Rica. Sí, sí. Tenemos que aterrizar, no sé sobre dónde. Sobre los campos nevados. En Constantinopla. Constantinopla.